Comienza Voces del Poder, nuestro espacio en CNN Chile Radio para el análisis de los temas de contingencia. Y nos acompaña aquí en el estudio Alejandra Kraus, secretaria nacional de la ABC, exministra. ¿Cómo está? Un gusto, Sebastián. Bienvenida, Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros José Antonio Valenzuela, director de incidencias de Pivotes. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. ¿Qué tal, José Antonio? Estábamos viendo el inicio de las campañas oficiales de los candidatos a la primaria oficialista. Y Alejandra Kraus, tú siendo militante de la ADC, y esto va a ser un ejemplo didáctico, no podrías votar porque la democracia cristiana no está entre los partidos que están tras esta primaria. Pero si pudieras votar, ¿por quién votarías? Lo tengo muy claro, por Carolina Toa. ¿Fue un error que la ADC no esté en esta primaria? No, yo creo que a mí me parece que si hay algo que la ciudadanía valora es la honestidad en política, que es algo que no la está viendo muy seguido. ¿Ya? De una u otra manera nos ven con cálculos electorales, buscando como nuestros propios intereses. Alberto Undurraga señaló siempre que de participar en la primaria, porque así legalmente corresponde y en política los compromisos legales y políticos deben cumplirse, se debe respetar quien resulte ganador. Y en ese sentido existen posibilidades de que resulte electa Janet Jara o también Gonzalo Vinter, por quienes probablemente la militancia no votaría. La militancia de C. Demócrata Cristiana. Pero por toda votaría adherente. la militancia de C. O en una eventual primera vuelta en que esté Evelyn Matei, o en una eventual segunda vuelta entre Evelyn Matei y Carolina Toa. Siempre no es descartable que una masa de C se incline por la candidata de Chile Vamos. Se definen en su minuto y se hacen los debates políticos. Yo tengo la impresión que cada día que pasa, la militancia demócrata cristiana, el partido se aleja más de una derecha que en muchas ocasiones importa retrocesos en derechos, retrocesos en visiones. En consecuencia, pueden existir hechos aislados, pero no veo una definición en torno a una candidatura de derecha. Pero por Carolina Toa, nosotros siempre hemos señalado que el socialismo democrático, el humanismo laico y el humanismo cristiano le ha significado mucho bien a este país, mucho valor para la política, para la ciudadanía, para las personas. En consecuencia, siempre hemos planteado converger hacia esa visión del progresismo. José Antonio, veámoslo desde otra perspectiva también, lo que significa este proceso de primaria. ¿Cómo crees tú que se van a plantear los candidatos en relación al gobierno cuando queda ya 9 meses de gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Van a tomar distancia? ¿Se van a acercar a algunos puntos? ¿Cómo ven lo que puedan hacer los 4 candidatos? Yo creo que esa es la gran interrogante para los que estamos viéndola desde un poco más de distancia, y es hasta qué punto acá se va a mantener el guante blanco que hemos visto en los momentos previos al inicio de estas primarias. Acá 2 de los 4 candidatos fueron ministras y yo creo que va a ser bien importante ver hasta qué punto vamos a ver diferentes proyectos de país. Los últimos 4 años, el hecho de ser gobierno y estar junto en una coalición genera mucha homogenización, y proyectos que uno podría pensar que son distintos empiezan a aparecer mucho. Y yo creo que este es un momento de ver diferenciación, pero para eso tenemos que encontrar dónde están los puntos de diferencia. Los candidatos van a tener que hacerlo. Y yo creo que también la coyuntura va poniendo ciertas discusiones y ciertos debates que van a acentuar esas diferencias. Claro, y desde la oposición, además, que es una oposición que no tiene primarias y que siempre se dice pierde este espacio político que incluye franja televisiva gratuita, o sea, tiene una serie de beneficios, ¿no? Estar ahí en la agenda compitiendo por un cupo. Hablemos de lo que está ocurriendo en la oposición también con la candidata de Chile Vamos y esta especie de división ideológica que habría al interior del comando por tomar una definición, ¿cierto? Si ir hacia un electorado más de centro, que se le puede disputar eventualmente a Carolina Toa, o disputar electorado a las posiciones más de derecha como la de José Antonio Kast o la de Johannes Kaiser. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta campaña? Yo creo que está el fantasma dando vuelta de la elección pasada, de lo que fue la primaria cuando perdió Joaquín Lavín, y después lo que fue también la campaña y la candidatura de Sebastián Sichel,
de el estar pensando en la segunda vuelta antes de ganar la primera. Y eso yo creo que se ve un poco en el comando de la candidata Matei. Que están pensando más en la segunda vuelta antes que ganar la primera. Yo creo que ellos tienen el susto de no repetir ese error. Entonces lo que veo es que están más enfocados en la primera vuelta y pensando en la competencia que tienen por su lado derecho, más que pensando en la candidata que va o el candidato que va a pasar por el lado del oficialismo. Yo creo que eso es prudente. Ahora, parte importante de las razones por las que yo creo Evelyn Matei ha apuntado en las encuestas de forma sistemática es porque representa para los chilenos un proyecto distinto y sería un error, creo yo, empezar a asimilarse a proyectos que vienen desde hace tiempo con una retórica que ya son más creíbles. O sea, si competimos por quién es el más duro, es muy posible que esa competencia no la gane. Ahora, Evelyn Matei ha seguido sistemáticamente punteando y yo creo que no hay tantos motivos para el nerviosismo. Ahora es tentador en todo caso, Alejandra, me imagino, ir acercándose a esos discursos más duros también, porque va marcando de alguna manera la pauta, abren ciertos debates. Estaba revisando, de hecho, el discurso que dio José Antonio Kast en un foro conservador. Habla sobre la inmigración ilegal, dice que esto no es casualidad, que no es un accidente, que esto es toda una estrategia, que es un arma en contra de la libertad de nuestros pueblos. Se refiere a la inmigración ilegal acá en Chile, se refiere a varios temas en los que se genera ese conflicto con el sector de la derecha tradicional, digamos, Chile Vamos en particular. Pero digamos, yo entiendo a José Antonio Kast. Él no se mueve de un relato que es súper previsible, porque es de largo tiempo. Sí. Yo creo que este discurso conservador, digamos, en este seminario conservador, lo ha repetido. La definición compleja es para la derecha tradicional. ¿Cuánto de ese discurso, digamos, de ese relato, de ese relato de nicho, le puede representar? Y porque además genera, respecto de esta... Carolina le preguntaba a José Antonio a propósito de la votación de centro que pudiera querer capturar. Esos relatos de nicho los alejan de ese centro. Pero no solo eso, generan temor respecto de una ciudadanía que observa con seriedad los procesos, que les afecta, que esperan transformaciones, pero con mucha responsabilidad. Les genera temor a una candidata que pudiera, para tratar de gobernar o de ganar irse acercando hacia extremos. Los extremos en este país, a propósito de los procesos constitucionales, de ambos. Porque siempre hablan de la convención, y se olvidan del segundo. En el segundo estuve yo. Entonces, puedo dar testimonio que ambos procesos que representaban extremos, la ciudadanía no los quiso. Entonces, yo creo que las definiciones de Matei son complejas. Y además, enfrentado a una primaria que los candidatos del oficialismo van a ser los que tienen prensa, los que van a marcar pauta, los que van a poder difundir sus ideas, van a hacer presionar a Matei qué discurso o qué temas coloca en agenda para también estar marcando algo de la pauta. Y eso puede ser muy peligroso para el relato de la derecha tradicional. Hablemos de lo que va a pasar el domingo 1 de junio con la última cuenta pública del presidente Boric. ¿Con qué expectativas se puede llegar viendo lo que ha anticipado, por ejemplo, la presentación del proyecto del aborto, cierta expectativa por ver si se avanza o no en la vacuna universal y por todas las cosas, bueno, el tema de las licencias que ha estado también como escándalo muy fuerte y sobre todo con las cosas que el presidente ha prometido y en las que no ha podido avanzar en estos años? José Antonio. A ver, lo primero es que uno va viendo y hay un riesgo de que los anuncios, las prioridades y la agenda de los próximos meses se conecte y esté influida por lo que está pasando, en lo que estamos hablando, por las primarias. Entonces, cuando la discusión del aborto se reflota o lo que está pasando respecto al conflicto Palestina-Israel se reflota en este momento, en el inicio de una campaña electoral, uno puede empezar a pensar que estamos viendo cómo poner lo que nos diferencia, cómo generar y agudizar las diferencias entre distintas candidaturas, porque son discursos que son súper sensibles para movilizar al electorado de izquierda. ¿Tú crees que el presidente ha hecho conscientemente eso? Que hay quienes dicen que con las decisiones sobre el aborto y sobre Gaza lo que está haciendo es llevar agua al molino de la candidatura de Gonzalo Vínctor o de Carolina Toa.
Yo creo que Gonzalo Winter, el timing es al menos interesante. O sea, estas son promesas de campaña, lo del aborto nadie puede decir que no hay una convicción, pero cuando se elige poner estos debates, tiene mucho que ver, yo creo, con el momento que estamos viviendo, que es electoral. Tiene un efecto. Y si uno quiere decir qué diferencia la candidatura de Gonzalo Winter con la de Carolina Toá, este es un buen marco de conversación para agudizar esas diferencias. Claro. Y lo segundo... Aunque dicen que la candidata del presidente Boric es Carolina Toá. Fuentes muy bien informadas, muy cercanas. Ahora, Gonzalo Winter fue su asesor y es su amigo. Me cuesta creer que no... Y la verdad es que para el bien del Frente Amplio, para el futuro del Frente Amplio, a Gonzalo Winter tiene que sacar una buena cantidad de votos. Es el candidato del partido de gobierno. Y además de eso está el debate de dónde tienen que estar los ejes para lo que queda de este gobierno. Y por supuesto que seguridad, inmigración, crimen organizado van a ser prioridades. A mí me interesaría más encontrar otras adicionales, por ejemplo, los números de cesantía que estamos viendo, 8,8 este trimestre, uno esperaría una agenda laboral ambiciosa. Alejandra fue exministra de Trabajo. Yo creo que ahí se ha visto muy poco. En materia económica, el ministro de Hacienda anunció una agenda para reactivar la inversión. Yo creo que nos gustaría, o a mí me gustaría conocer detalles de eso. Y el tiroteo de San Pedro de la Paz pone de nuevo en agenda el tema de la educación y de la educación escolar como una prioridad que yo creo es ineludible. Y la seguridad también. Y eso claro. Sumémosle la modernización del Estado que puso el caso Agenda. Ahí tenemos 4 ejes que yo creo que no pueden estar ausentes de esta cuenta pública. ¿Estás de acuerdo, Alejandra? Los ejes, sin duda. Sin duda, creo que son absolutamente claros. Sí hacer referencia a que, en general, las cuentas públicas del primer año y del último son las más fáciles. En general, en todos los gobiernos, digamos. ¿Ya? Sin embargo, también, porque está cerrando un ciclo. Claro, está cerrando un ciclo, vas a plantearte como tema, y se supone que tus planteamientos se fueron concretando. Este relato que todos los gobiernos quieren construir de su gobierno, lo van a aterrizar. Sin embargo, creo que para el presidente Boric probablemente esta debe ser de la cuenta pública más compleja. ¿Por qué? Más compleja porque primero está terminando un gobierno que parte completamente distinto a cómo termina. Desde las promesas, prometió en desde campaña. Las promesas, desde una lectura, a mi juicio, inicialmente errada respecto a la adhesión, al voto electoral que le permite acceder al gobierno, y cómo va de alguna manera adecuando y construyendo las mayorías necesarias a través de los años. En consecuencia, es un gobierno muy distinto a los anteriores, muy distinto. Si uno cierra los ojos, bueno. ¿Pero es una buena noticia, tú, Jesús? A mí me parece que es una cuenta pública compleja, que va a ser distinta. Yo tengo distancia respecto a los análisis que pudieran ser, más allá si Carolina Toá o Winter es el candidato del presidente o no. Creo que el proyecto del aborto o el tema de Gaza responde más a temas personales y convicciones personales que electorales del presidente Boric. Lo creo firmemente. Entonces, lo miro así. Él está pensando en 4 años más cómo va a ser percibido su gobierno. Claro, porque tiene una carrera política por delante. Es decir, ¿cuántos quisieran? Enorme. Tener ese capital. En consecuencia, sin poder dejar de abordar los puntos que señalaba José Antonio, creo que las definiciones para el contenido de esta cuenta pública más complicada me parecen interesantísimas, porque van a ser muy, muy distintas a lo que nos hemos acostumbrado. Así que a escucharla con mucha atención. Seguro. José Antonio Valenzuela y Alejandra Krause están con nosotros aquí en Voces del Poder. Hagamos una pausa, ¿les parece? Vamos al corte y ya seguimos con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.
AM. Influyentes con Paula Escobar. Esta semana, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales. María José Cumplido, directora ejecutiva de Fundación Iguales. Influyentes por CNN Chile. Siempre. Los protagonistas de la noticia están en CNN Chile. Creo que también el Colegio Médico puede hacer más en esta materia, porque finalmente también los cientos de miles de médicos que realizan un trabajo honesto y justo también se ven perjudicados cuando un grupo particular emite licencias que abiertamente son fraudulentas. Entonces, así como tenemos que proteger la labor de los funcionarios públicos, también tenemos que proteger a esos cientos de miles de médicos honestos. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso con el análisis político en Voces del Poder nos acompaña Alejandra Kraus, secretaria general de la DC y ex ministra, ex consejera experta, comisionada experta del segundo proceso constitucional, y también con José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes. Y hablábamos de lo que viene el domingo, que es la cuenta pública a las 11 de la mañana en Valparaíso, 1 de junio, y va a estar el presidente. No sabemos si es que coincide justo con el nacimiento de su primera hija. Yo creo que sería una coincidencia demasiado... Esperemos que no ocurra. Esperemos que no ocurra. Y hablábamos sobre si irá a decir algo a propósito de ética pública, transparencia, por el escándalo de las licencias médicas. ¿Cómo lo han visto y cómo puede reaccionar el sistema a una cuestión que claramente es cultural y en la que probablemente todos hemos hecho vista gorda? Primero, reconocer la labor de la Contraloría. Yo creo que eso es... Tenemos instituciones que funcionan. Porque como tendemos a que todo desaparezca en estos discursos masivos, lo primero es reconocer a la Contralora y a la Contraloría en general la decisión que toman de hacer esta investigación. Probablemente a partir de casos que empiezan a ver, ellos a conocer, en forma que levantan las alertas que correspondan. Segundo, me parece bien la claridad y rapidez con que el gobierno respondió. Yo creo que eso no podemos desconocerlo. ¿En qué sentido que vaya aparecido Marcel? Los sumarios, rápidamente los sumarios, a los 5 días ya se habían iniciado los sumarios, las claridades. Yo creo que ya vamos en torno a 2.000 renuncias de funcionarios públicos. Me parece que hay que hacer seguimiento en los próximos meses, ver cómo se resuelven, por ejemplo, a nivel municipal, en los casos en que el alcalde aparece vinculado o alta jefatura para los sumarios. Ahí hay un tema de carácter administrativo, jurídico, a efectos de hacer la investigación y aplicar las sanciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el alcalde de Macul, que se fue al norte a arbitrar un partido. Claro, el alcalde de Macul va a tener que la Contraloría probablemente iniciar el sumario. Claro, porque no puede ser interno porque es el jefe máximo. Entonces, ese tipo de decisiones o definiciones van a tener que ser tomadas en las próximas semanas, y hacer seguimiento, porque no es primera vez que se generan denuncias masivas que impactan, y después al correr de un par de semanas o meses nos olvidamos. Y aquí la Contralora fue la que le puso el cascabel al gato, José Antonio. Sí, ahí yo estoy muy de acuerdo con Alejandra de que ha llamado la atención para bien la rapidez y la celeridad para tomar decisiones. Yo creo que no solo el gobierno, sino que los organismos que son independientes, que también han hecho su sumario, y las municipalidades. Yo creo que para coronar una buena reacción necesitamos anuncios concretos de cómo resolvemos y cómo impedimos que esto siga pasando en el futuro. No podemos depender de los informes de la Contralora que los haga año a año y sigamos encontrando. Y esto es un síntoma más de un sistema que tiene problemas. Yo estaba escuchando a Natalia González el programa anterior, que explicaba de forma muy clara todos los problemas que tiene el sistema de empleo público y que se vienen anunciando por todos los sectores desde hace décadas. Entonces, esta buena reacción se corona, yo creo, con un proyecto de ley que ingresa al Congreso y que se discuta de forma rápida
y que nos permita de una vez por todas atajar el problema del empleo y cómo se estructura el sistema de empleo en el Estado. Ahí también los gremios de los trabajadores del sector público son bien poderosos y muchas veces como grupo de poder establecen ciertos, sería feo decir bloqueos, pero que en la práctica son bloqueos para avanzar en ciertas cosas. Claro, claro. Bueno, eso suele ocurrir en todo orden de cosas. En todo orden de cosas, pero yo creo que es porque no hemos dado el debate en serio sobre el empleo público. Entonces, tampoco suelen ser fructíferos los debates o reflexiones en medio de una crisis, porque tienden a responder a la urgencia, a la coyuntura. Se discute en caliente el asunto. Claro, entonces todo se reduce a la estabilidad en el empleo. Uno escucha a distintos actores y todos están a propósito de la estabilidad en el empleo, la inamovilidad de los funcionarios públicos. Y eso es reduccionismo respecto al tema del empleo público. En consecuencia, a mí me parece que y es muy cierto, hemos ido tuteando. Y una reforma probablemente no se limita solamente a revisar cómo podemos echar funcionarios públicos, para nada. Y de hecho hay muchos de los déficits del sistema que perjudican a los funcionarios públicos. Por ejemplo, la cantidad de funcionarios que el presidente puede remover por falta de confianza, o la cantidad de asesores que hemos avanzado. Y eso que hemos avanzado a propósito de las remociones o no remociones de alta dirección pública. Absolutamente. Y ¿qué propuesta tienen ustedes desde Pivote? Porque es un tema que han abordado. Nosotros hemos abordado, hicimos pública una propuesta hace como 2 días atrás que apunta a 4 elementos del estatuto administrativo. Para el ingreso creemos que es necesario rigidizar los ingresos, porque hoy día como se ingresa al Estado con un funcionario de contrata puede ingresar sin concurso público y eso creemos que es inaceptable. Para poner a una persona en el Estado tiene que haber una necesidad que requiere ser cubierta y tiene que ser concursada transparentemente. Para todos los cargos públicos. Para todos los cargos públicos que son permanentes. Hay otros cargos públicos que de son de planta, claro. Los que hoy día son de planta, pero que en el fondo lo estamos llenando con cargos a contrata. Claro. Nosotros tenemos dos tipos de cargos que se confunden, que cumplen las mismas labores, pero estamos usando el flexible porque me permite meter gente sin concurso. Claro, que también es una anomalía y es una injusticia dentro de la administración pública. Exacto. Ahora, voy a hacer una observación. Cuando decimos eso que yo comparto, también decir que los requisitos muchas veces para el ingreso a la administración pública, por ejemplo, la antigüedad. Hay cosas que están obsoletas, claro. que responden a una lógica que era de cuando se hizo esto, que viene en los 80, que hoy día requiere una revisión, pero no le hemos hecho ninguna reforma al estatuto administrativo relevante, salvo el sistema de ADP, desde 1989. Para la desvinculación tiene que haber sistemas un poquitito más ágiles. Que puede ser eterno el sumario. Exactamente. Y tiene que haber un sumario. Si un sumario es un proceso que se parece mucho a un juicio donde yo tengo que probar que alguien hizo algo mal. Y la verdad es que tiene que haber sistemas donde quien permanentemente está peor evaluado pueda ser removido por eficiencia del servicio, ¿no? Y esto es entendiendo que la función pública y que el funcionario público requiere una estabilidad que no tiene el funcionario del mundo privado. Nos queda poco tiempo. ¿Qué les parece? ¿El presidente actuó bien o actuó mal al retirar a los agregados de defensa de la Embajada de Chile en Israel, Alejandra? Yo creo que si era una señal de carácter política, que se asemeja, ojo, a la que Israel nos hizo a nosotros a propósito de la FIDA hace más de un año, donde también retiró a su agregado militar. Sí. ¿Ya? Sí. Son señales políticas. A mí me parece que frente al horror que existe hoy día en Gaza, que el mundo y la humanidad no puede desoír, no puede, yo buscaría, decisiones en el ámbito de relaciones internacionales como política de Estado, pero en conjunto con la comunidad internacional. Es tan grave, tan horrorosamente grave lo que ocurre en esa zona, que solo señales políticas no bastan. Y nosotros como país pequeñito, al fin del mundo, rodeado por la cordillera de los Andes, tampoco vamos a hacer el gran cambio en el derecho internacional. En consecuencia... pero fija una posición de Chile, digamos. Fija una posición de Chile, sí. Sin duda. Y es una posición valiosa, dices tú. Tiene un valor, pero entendamos la dimensión de eso. Sí. Porque en la oposición dicen,
Israel es un país amigo, es un aliado militar muy importante, Estratégico, es un país en defensa. estratégico que defiende los valores Por democráticos. eso romper relaciones, si ustedes me preguntan directamente si yo sería partidaria, a pesar del horror. ¿Ah? Y bueno, Sebastián, tú señalaste al comienzo que jamás ya respondió no en los términos del cese al fuego que se estaba negociando por 60 días. En consecuencia, la complejidad absoluta. Romper relaciones con un país democrático, un régimen que puede no gustarnos. Podemos encontrar que el Netanyahu, bueno, está condenado a una ley penales internacionales, en la Corte Penal Internacional. Romper relaciones. José Antonio. Yo tiendo a estar de acuerdo con Alejandra. Yo creo que acá hay que llegar a un término medio entre reaccionar ante los horrores que se están viviendo y un cierto pragmatismo y cuidar los intereses de Chile. Y ese término medio no siempre es fácil. Yo tampoco creo que acá lo que corresponde es salir a hacer un escándalo de que el presidente ha tomado una decisión incorrecta. Son términos medios que son complejos, pero yo creo que tiene que estar en el radar de nuestras relaciones internacionales cómo cuidamos los intereses de Chile y actos unilaterales de Chile que son en gran parte políticos, creo que contribuyen poco a la solución del problema. Bien. La diplomacia puede hacer mucho más y así cuidamos también los intereses del país. José Antonio Valenzuela y Alejandra Kraus con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Buen fin de semana. También buen fin de semana. 10:04, nos vamos a la pausa, ya seguimos con más.